Gloria a Dios, aleluya. Dios le bendiga, amados hermanos. Libro de los Salmos, capítulo 127, le daremos lectura al capítulo completo. Leemos así la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice así: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Así, en San Juan capítulo 15, dice el Señor Jesús a sus discípulos que Él es la vid verdadera y que nosotros o sus discípulos son los pámpanos, y que apartados, dice, que apartados de Él nada podemos hacer. Así que todo lo que hagamos, todo lo que intentemos hacer sin Dios será una pérdida de tiempo. El Salmo 127, en las Biblias que hoy en día nosotros tenemos, ¿verdad? Porque lo original obviamente no aparecía así, no aparecían ni números, ni versículos, ni subtemas. Pero en la Biblia que nosotros tenemos, ¿verdad? Dice, la prosperidad viene de Jehová. ¿Cuántos creen que la prosperidad viene de Jehová? Ahora espero que no se haya imaginado en su cabeza, ¿verdad? Una mansión, una cuenta de banco llena de dinero, ¿verdad? Autos último modelo. Espero que cuando hablemos de prosperidad, ¿verdad? Usted no se enfoque precisamente en lo material. Porque la prosperidad en Jehová, la prosperidad de Dios involucra algo mucho más valioso que lo de simplemente este mundo, ¿verdad? Porque nosotros no nos conformamos, dice, a este siglo. Así que la prosperidad, ¿verdad?, en la cual nosotros nos enfocamos, la prosperidad que deberíamos de enfocarnos o que el cristiano debe estar enfocado es en la prosperidad espiritual. Porque no nos conformamos a tener una mansión en esta tierra, porque sabemos que tenemos una mansión más allá. Entonces, en los encabezados que nosotros tenemos en este tiempo, ¿verdad? En la Biblia dice la prosperidad viene de Jehová, pero dice que este es un cántico de ascenso o un cántico gradual que fue dedicado para alguien en especial, ¿verdad? Este es un cántico dedicado a alguien muy especial. Y ahí en algunas Biblias, no sé si todas, ¿verdad? Pero en la que yo tengo dice que es un canto gradual para Salomón. ¿Y quién le habrá escrito este cántico tan especial a este rey? Se cree, ¿verdad?, que fue su padre, el rey David. El rey David, usted se recuerda la historia del rey David, los inicios del rey, y se cree que este salmo, ¿verdad?, fue escrito por el rey David ya en el ocaso de su vida, ya entrado en años, a punto ya de fallecer, ¿verdad?, de entregar el trono como rey. Se cree que para esa época el rey escribe esta canción, este canto dedicado especialmente para su hijo. Y obviamente, como la palabra tiene trascendencia, ¿verdad?, ahora es para nosotros, pero fue dedicado especialmente para Salomón. Pero ¿quién fue el rey David? ¿Nació en un palacio el rey David? ¿Creció entre los grandes, ¿verdad?, de Israel? ¿O cuáles fueron los inicios del rey David?
Si usted se recuerda la historia, nos habla, ¿verdad?, de que David era un pastor de ovejas. Era un pastor de ovejas, era alguien que estaba en el campo. Era alguien, ¿verdad?, que cuidaba las ovejas de su padre. Ahí estaba él. Ahora han pasado los años y ya a punto de fallecer, él hace memoria de dónde lo sacó Dios. Él hace memoria de dónde estuvo su niñez, su juventud. Y a su mente pudo haber llegado como una película todo lo que pasó en su vida. Cómo fue llamado de último ahora, cómo fue llamado a último momento, ¿verdad? Cuando el profeta Samuel fue en busca de un nuevo rey en lugar del rey Saúl. Y fue a la casa de Isaí y encontró a todos sus hermanotes grandes, robustos, hermosos. Pero él, siendo un jovencito, estaba allá en el campo pastoreando las ovejas. Y pasó lista, ¿verdad?, el profeta Samuel, y él pensaba que el primero, dijo, ¿quién más que este? Pero el Señor le dijo, no es él. Y el segundo tampoco, y el tercero tampoco, y el cuarto menos, el quinto no se diga, sexto, séptimo. Bueno, y si ya no hay otro. Pero el Señor sabía que había uno. El Señor tenía uno allá detrás de las ovejas. El Señor tenía preparado a aquel jovencito detrás de las ovejas. Y llamado a último momento, llamado a última hora, el profeta dice, no nos vamos a sentar a comer si no viene el último de tus hijos. Ya me imagino, con aquel hambre salieron los hermanos corriendo a buscarlo y a llamar a David. Y llega David, y cuando entra, le dice el Señor al profeta, ese es, úngelo, ese es el que yo he preparado, ese es el que tiene un corazón conforme a mí. Y fue ungido como rey. Ahora, se cree que David tenía una edad aproximadamente entre los 15 años. Y cualquiera esperaría, ¿verdad?, si ser ungido. Imagínense hoy en día que alguien le diga a uno de nuestros jovencitos, eres el próximo presidente de los Estados Unidos. Ay, lo primero que pensaría es, ya me hice millonario. Porque vivimos en una época donde, ¿verdad?, todos los que salen ya graduados piensan que ya tienen que ser millonarios. Y tiene que haber una forma, ¿verdad?, de hacer las cosas rápido. Pero, ¿qué cree usted que pasó con David? David fue ungido rey y tuvo que esperar. Y se cree que tuvo que esperar aproximadamente unos 20 años para poder sentarse en el trono. Para poder llegar y decir, ahora soy el rey de Israel. 20 años, y no crea que fueron 20 años sentados en un palacio. No crea que fueron 20 años sentados ya, ¿verdad?, a la par del rey, esperando a ver de qué horas caía muerto. No crea que fueron 20 años a la par del rey Saúl, ¿verdad?, recibiendo instrucciones del rey Saúl cómo dirigir a la nación de Israel. No, fueron 20 años de persecución. Fueron 20 años donde David tuvo que vivir escondiéndose de Saúl, en cuevas, en laredas, en peñas, en montañas, incluso hacerse pasar como loco entre los enemigos del pueblo de Israel. 20 años aproximadamente esperando. Empezó muy jovencito y fue desarrollándose, ¿verdad? Fue creciendo, llegó a la juventud, llegaron los 20 años, los 25 años, y él fue formando un ejército que se unió con él. Y todo eso él ahora, en sus últimos días, todo eso comienza a percibirlo y a ver cómo él logró conquistar, ¿verdad?,
poder derrotar a muchos enemigos. Y cuando llegó al fin el momento de ascender al trono, de sentarse en el trono que Dios le había prometido, ahora él toma el lugar y ya no es el pastor de ovejas. Ahora ya no es el fugitivo del rey Saúl. Ahora llega a ser el rey de Israel. Como rey de Israel, ahora él, ¿verdad?, se preocupa por dónde deben de adorar a Dios. Y él dice, la presencia de Dios, el tabernáculo está entre cortinas y yo quiero traerlo a Jerusalén. Así que acompáñenme al segundo libro de Samuel, capítulo 7. El Señor le dice en el versículo 8, acompáñeme en su Biblia, por favor. Ahora pues, dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo. ¿En cuánto ha estado Dios con él? En todo. Porque Dios tiene que estar en todo en nuestra vida. Porque es todo o no es nada. Con Dios se es todo o no se es nada. Porque la Biblia dice que Él nos anhela alma, cuerpo y espíritu. Es decir, nos anhela completitos para Él. Por eso que en el Señor, ¿verdad?, no se puede ser tibio. O se es o no se es. O Dios está con nosotros o Dios no está con nosotros. O estamos con Dios o no estamos con Dios. Por eso dice, he estado contigo en todo. Ahora pregunto, ¿está Dios en todo en nuestra vida? ¿Está Dios en todo en tu familia? ¿Está Dios en todo en tu hogar? ¿Está Dios en todo lo que hacemos? Sigue diciendo este versículo, he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido, ¿a quiénes? A todos tus enemigos. Tenía enemigos el rey David, muchos enemigos que buscaron darle muerte. Y después, ya ascendido al trono, todas las naciones, ¿verdad?, que eran enemigas de Israel, automáticamente eran enemigos del rey David. Pero él siempre le decía al Señor, salgo, subo, peleo. Y el Señor le decía, sube, los he entregado en tu mano. Pelea porque yo los he entregado. Y el Señor dice entonces, he estado contigo en todo lo que has andado y he derrotado a todos tus enemigos y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. ¿Quién tuvo el deseo de hacer casa? David. David le dijo, quiero hacerle casa al Señor. Pero ahora el Señor le da la respuesta, le trae la respuesta, le dice, tú no me vas a hacer casa. Pero le dice, le promete, ¿verdad?, que uno de sus hijos, se sigue leyendo más adelante, uno de sus hijos iba a cumplir con ese deseo que tuvo David. ¿O a qué se refiere, verdad, el Señor cuando dice al rey David, yo te haré casa? Lo que le está diciendo no es algo, ¿verdad?, literal
en que le iba a hacer una casa donde él iba a vivir. Ya David tenía donde vivir. Sino lo que le está prometiendo es, ¿verdad?, de que su descendencia, de que de alguien de su linaje se iba a sentar en el trono para siempre. De que su linaje, de su casa, mire, y eso hubiese sido mucho más grande para él si no hubiera cometido, ¿verdad?, el pecado con Betsabé. Pero Dios le tenía preparado para el rey David y su descendencia, y le dice: te haré casa. No se refiere, ¿verdad? Y por eso les dije al principio, cuando hablamos de la prosperidad, ¿verdad?, no nos referimos literalmente a casas materiales de este mundo. Aunque Dios es el que nos provee también dónde vivir, qué vamos a comer y qué vamos a vestir, como lo dijo el apóstol Pablo, que teniendo esto seamos felices, estemos conformes. Ahora, pero aquí el Señor le promete casa al rey David. Dice: cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Hasta aquí, ¿verdad?, él le hace la promesa, y esto se conoce como el pacto davídico. Este es el pacto que hizo Jehová con el rey David, de que de él vendría alguien que permanecería en el trono para siempre. Y eso fue cumplido con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él es, ¿verdad?, el Rey de Reyes, el Rey eterno, el que permanece por los siglos de los siglos. Y a Él nosotros adoramos, y a Él nosotros nos rendimos, y a Él exaltamos por los siglos de los siglos. Ahora bien, ¿a qué hijo se refirió? Si nosotros vamos más adelante, en el capítulo 12, versículos 24 y 25, dice: y consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Y envió un mensaje por medio de Natán, profeta. Así llamó su nombre Jedidías, a causa de Jehová. Es decir, los padres lo llamaron Salomón, pero el profeta Natán lo llamó Jedidías. Y Jedidías quiere decir amado de Jehová, porque dice que Jehová lo amó. Ahora, volvemos al capítulo 127. Al capítulo 127 del libro de los Salmos. Después de haber visto una reseña histórica de la vida de David, ¿verdad?, cómo Dios lo saca donde él estaba, de las ovejas, y llegó a ser el rey de Israel, y Dios lo bendijo de una manera tan grande. Ahora él dice certeramente, con toda convicción y con toda seguridad, que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Aquí podemos nosotros entender, ¿verdad?, de que siempre ha habido ciertas preocupaciones en la vida de los seres humanos, tanto en el pasado como en el presente, y es, ¿verdad?, acerca de dónde vamos a vivir, la seguridad, ¿verdad?, y todo esto que nos rodea hoy en día. Aunque, ¿verdad?, en el trasfondo y lo que hemos visto, cuando él dice aquí: si Jehová no edificare la casa, si nos referimos y vemos el contexto, por eso leímos el capítulo completo, si vemos el contexto,
Dice el versículo 2: por demás es que os levantéis de madrugada, vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. El 3: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. ¿Cómo es que el salmista, ¿verdad?, pasa de hablar de la casa, de la ciudad, y ahora dice herencia de Jehová son los hijos? Pues en el contexto entendemos que él se está refiriendo, ¿verdad?, al hogar, a la casa. Es decir, ¿cuántos de nosotros, verdad, tenemos una casa? Sea propiedad suya o sea rentada. ¿Cuántos tenemos un lugar donde estamos viviendo? Ahora, ¿para qué nos sirve ese lugar? ¿Para qué nos sirve ese lugar? ¿Para qué tenemos ese lugar? ¿Será que tenemos ese lugar y entendemos que la casa, cuando decimos vamos a la casa o estamos en casa, es solo un lugar para comer y dormir? ¿O hay algo más cuando entendemos acerca de nuestra casa? Aquí en el contexto entendemos que no se refiere simplemente a un lugar donde vamos a dormir, donde vamos a comer, sino que un lugar donde se va a edificar, donde se va a construir. Pero ¿qué es lo que se va a construir? ¿A qué se refiere con la casa? Si vamos al contexto, ¿verdad?, de segunda de Samuel, cuando Dios le dice, ¿verdad?, te haré casa, refiriéndose a su familia. Aquí entendemos entonces también, ¿verdad?, de que si Jehová no está en el hogar, lo que hagamos no tiene ningún valor. Jehová tiene que ser el centro de nuestro hogar. Dios tiene que ser el centro de nuestra familia. Dios tiene que ser el centro, ¿verdad?, con nuestros hijos, con nuestro cónyuge. Dios tiene que ser el centro en nuestro hogar, en nuestra casa. Dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no está en el asunto, mire, no importa lo que usted haga, no importa lo que yo haga como padres, ¿verdad?, levantarnos temprano, ir a trabajar 8 horas, 10 horas, 12 horas, 14 horas. No importa que vayamos, ¿verdad?, y nos matemos trabajando y llevemos, ¿verdad?, la mejor comida a la mesa, los aparatos eléctricos más sofisticados, que les compremos, ¿verdad?, la ropa más cara, los zapatos más caros. No importa nada de eso si Dios no está en el hogar. No importa. Porque si Jehová no edifica, si Jehová no está ahí, estamos perdiendo el tiempo. Estamos perdiendo el tiempo. Por eso dice, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. El pueblo de Israel, ¿verdad?, tuvo grandes batallas. Ahora, ¿ganó todas las guerras el pueblo de Israel? ¿Todas las guerras la ganó el pueblo de Israel? No, ganó las guerras solamente cuando Dios estaba con ellos. Solamente cuando Dios estaba con ellos, el pueblo de Israel salía victorioso. Uno de los ejemplos que podemos ver, ¿verdad?, es cuando entran a Jericó y la primera batalla, ¿verdad?, que tienen y enfrentan a Jericó, salen vencedores. Porque Dios estaba con ellos. Porque Dios es el que guarda.
Pero alguien cometió pecado en esa ocasión. Y la siguiente batalla fue con un pueblo más pequeño, que incluso los líderes dijeron: ¿para qué vamos a cansar al pueblo? Enviemos solamente un grupo de soldados, los cuales regresaron derrotados. Perdieron esa batalla. ¿Por qué? Porque ya Dios no estaba con ellos. Pero si Dios no está, hermanos, miren, no importa todo lo que usted haga, si Dios no está en el centro de nuestra vida, estamos perdiendo el tiempo. Sin Dios no podemos hacer nada. Sin Dios no podemos nosotros hacer nada por nuestros hijos. Sin Dios nosotros no podemos hacer nada por nuestras familias. Yo siempre le digo al Señor: ten misericordia de mis hijos, ten misericordia de mi esposa, ten misericordia de mí. ¿Por qué? Porque solamente Dios es el único que puede ayudar a nuestros hijos. Solamente Dios es el único que puede transformar a nuestros hijos. Solamente Dios puede cambiar la vida de nuestros hijos. Solamente Dios puede transformarnos. Él fue el que nos ha transformado a nosotros. Él fue quien hizo el cambio en nuestras vidas. Y si Él lo hizo hace 20, 30 años, sigue teniendo poder también para ayudar a nuestros hijos el día de hoy. Pero sin Dios no podemos hacer nada. Por eso dice: por demás es que te levantes de madrugada y vayas tarde a reposar. No importa cuántas horas trabajemos. No importa cuántas horas estudiemos. No importa, ¿verdad?, cuánto nos sacrifiquemos por darle todo lo material a nuestros hijos. Si Dios no está en el hogar, estamos perdiendo el tiempo. Versículo 3: he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Vemos el ambiente entonces, en los primeros versículos y en este versículo que acabamos de leer, un ambiente que nos refleja de que en el mundo, ¿verdad?, hay inseguridad. De que en el mundo hay una batalla, que en el mundo hay una guerra. El mundo no ofrece nada, ¿verdad?, fácil. Hay una constante batalla. Aún a los que no conocen al Señor, ¿acaso no sufríamos nosotros cuando no estábamos con Cristo? Sí sufríamos. Ahora no hemos parado de sufrir, pero sufrimos con Cristo a nuestro lado, que es una gran diferencia. Cristo está con nosotros. Cristo está con su pueblo. Él ha prometido estar todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, vea cómo presenta, ¿verdad?, el ambiente de un mundo hostil. Un mundo donde va a haber, ¿verdad?, va a haber problemas, va a haber batalla, va a haber guerra. Por eso dice que los hijos son como saetas, son como lanzas, son como flechas. Ahora, las flechas, hoy nosotros conocemos las flechas hechas de metal y hay fábricas de flechas, pero en ese tiempo, para poder conseguir una flecha, una saeta bien, había que trabajarla. Había que trabajarla, había que afilarla, había que darle forma. Y aquí dice que los hijos son como saetas en la aljaba, es decir, donde iban metidas las flechas. No había fábrica, ¿verdad? Voy a ir a comprar flechas, no. Lo que nos está enseñando, ¿verdad?, este salmo dice que los hijos son como esas flechas que se les dedicaba tiempo. Que se le dedicaba tiempo. Había que esforzarse en hacer aquellas flechas.
Y si los hijos son como esas flechas, la pregunta para nosotros es: ¿cuánto tiempo estamos dedicando con nuestros hijos? Herencia de Jehová son los hijos. Dice: así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Entonces hay que llenar la aljaba. Sí, hay que llenarla, pero no hay que llenarla simplemente, ¿verdad? No significa, cuando vemos aquí el contexto, dice como saetas, es decir, que los hijos, especialmente, ¿verdad? Estamos hablando del pueblo de Dios. Nuestros hijos son los que deben de levantar la bandera del evangelio en esta generación. Nuestros hijos son los llamados a portar, ¿verdad?, la luz del evangelio en esta generación. El hombre que no simplemente tuvo hijos, sino que el hombre que dedicó también tiempo para formar aquellos hijos. Esos hijos que hoy, ¿verdad?, están llamados a ser los portadores del evangelio. Nosotros vamos, ¿verdad?, vamos pasando, los años van corriendo y algunos pues vamos a partir de este mundo. Pero nuestros hijos deben de portar la bandera del evangelio. Así que si Jehová está en el hogar, si Jehová está en nuestra familia, si Jehová es el centro de nuestra casa, esto va a ser expansivo, ¿verdad? De ahora no solamente la casa, sino la ciudad. Nosotros estamos llamados a hacer luz a las naciones. Somos llamados a ser portadores de la luz del evangelio. Y eso tiene que comenzar, ¿verdad?, en nuestro hogar. Los vecinos tienen que darse cuenta, ¿verdad?, que somos diferentes. Que somos, ¿verdad?, personas diferentes. No como alguien que una vez dijo, ¿verdad?, que nosotros somos gente común y corriente, llamados cristianos, pero seguimos siendo gente común y corriente. Y como gente común y corriente, pues se bebe, se fuma y se hace de todo. Nosotros ya no somos gente corriente. La Biblia dice que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar su poder, ese poder transformador, ese poder que nos ha cambiado. Así que si Jehová no está, ¿verdad?, en medio de nuestra familia, estamos perdiendo el tiempo. Pero si Él está en medio de nuestra familia, de nuestro hogar, de nuestra vida, sigamos adelante, que Él nos seguirá dando la victoria. Dios le bendiga.